estamos en condiciones. Hola, doctor. Bien, buenos días. Tardes ya. ¿Ya estás listo? Ya. Ahora sí, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por su presencia. Vamos a dar inicio a la segunda sesión ordinaria del Sistema Integral Municipal de Cuidados del municipio de Tonalá, Jalisco. Siendo las 13 horas con 11 minutos del día miércoles 11 de marzo de 2026, reunidos y reunidas en la sala adjunta a sesiones del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión ordinaria del Sistema Integral Municipal de Cuidados del municipio de Tonalá, Jalisco, para la administración 2024-2027. Preside esta sesión conforme a las atribuciones conferidas por indicaciones del presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos. Para iniciar con el primer punto del orden del día, le solicito a la secretaria técnica de esta Junta de Gobierno tomar asistencia, por favor. Gracias. Como me indica, presidente, muy buenas tardes a todas las personas presentes. En representación del presidente municipal y presidente de este órgano, Sergio Armando Chávez Dávalos, Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete de este gobierno municipal. Perfecto. María de Jesús Macías Díaz, regidora presidenta de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. En suplencia. Berta Patricia Figueroa Ramírez, regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Laura Liliana Olea Frías, regidora presidenta de la Comisión de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene. Presente. Gracias. Edgar José Miguel López Jaramillo, regidor representante de la fracción edilicia del PAN. Ahorita subo. Dulce Yunuen García Venegas, regidora representante de la fracción edilicia del PRI. Presente. Gracias, regidora. Sandra Gabriela Hernández Álvarez, regidora representante de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano. En su representación. Gracias. César Gerardo Esquivias Garduño, regidor representante de la fracción edilicia de Morena. Gracias. Cel Isabel Gauna Ruiz de León, secretaria general del Ayuntamiento de Tonalá. Carlos Alberto Martínez Maguey, jefe de gabinete del Gobierno Municipal de Tonalá. En representación. Gracias. Iván Antonio Peña Rocha, titular de Hacienda Municipal de Tonalá, Jalisco. José Mendoza Navarro, director de Comunicación Social. Carlos Rodríguez Burgara, director general de Bienestar Social. Alfonso Olvera Huerta, director general de Atracción a la En Inversión. representación. Gracias. Miguel Magaña Orozco, coordinador del Gabinete de Seguridad y Emergencias y Movilidad. En representación. Gracias. Melina Gallegos Velázquez, directora del Sistema DIF Municipal. En representación. Gracias. María Guadalupe Medrano Lemus, directora de Participación Ciudadana. Gracias, director. Rafael Mendoza Mendoza, director de Servicios Médicos Municipales. En representación. Gracias. Raúl Hurtado Pérez, director de Educación. Gabriela Alejandra Martínez Sánchez, secretaria ejecutiva de Cipina Tonalá. Presente. Gracias. Angélica Magali Castellano Sánchez, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres y secretaria técnica de este sistema. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 17 de los 21 integrantes de este sistema, por lo que existe la mayoría para sesionar. De la misma manera, le informo que se encuentran presentes dos invitadas especiales, la doctora Carla Alejandra Contreras Tinoco, académica de la Universidad de Guadalajara, y la licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández, coordinadora del primer centro de cuidados del municipio de Tonalá, Nora. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Ambas, doctora, licenciada. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, en consecuencia, se declara la existencia de quórum legal para sesionar y serán válidos los acuerdos que en esta sesión se deriven.
Le pido, para abrir el segundo punto del orden del día, le solicito a la Secretaría Técnica que dé lectura al orden del día para su aprobación y desahogo, por favor. Como me indica, presidente, le informo que se acaba de incorporar también el regidor Edgar López. Muchísimas gracias. Punto número 1, bienvenida, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de instalación del Sistema Integral Municipal de Cuidados de Tonalá, Jalisco. Punto número 4, informe y en su caso aprobación de las propuestas de la sociedad civil que formarán parte de este sistema municipal. Punto número 5, taller introductorio de cuidados para la elaboración del programa municipal integral de cuidados de Tonalá. Punto número 6, asuntos varios. Y punto número 7, clausura. En virtud de lo anterior, les pregunto a las y los integrantes de este órgano si es de aprobarse el orden del día, manifestarlo levantando su mano y a la Secretaría Técnica registre e informe el resultado de la votación. Por favor. Le informo, presidente, que se registran 15 votos a favor. Gracias, aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Les quiero hacer dos consultas aquí. La primera, consultarle si están a favor de omitir la lectura del acta, dado que fue circulada con anticipación, se les hizo llegar. Primero les preguntaría si están a favor de omitir la lectura y le pediría a la Secretaría Técnica nos ayude con la contabilización de los votos. Por favor. ¿15 votos a favor, presidente? Ahora les pongo a su consideración la aprobación del contenido de dicha acta. Quienes estén a favor de aprobar el contenido del acta, a favor de manifestarlo levantando la mano y si con la contabilización. 15 votos a favor, presidente. Gracias. En consecuencia, se considera ya entonces aprobada el acta. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que tiene por objeto el informe y en su caso aprobación de las personas de la sociedad civil que formarán parte del Sistema Municipal de Cuidados para su conocimiento y en su caso su aprobación. Por favor, Secretaria Técnica, si nos puede remitir el informe. Con su permiso, presidente. En atención a este punto del orden del día, relativo al informe y en su caso aprobación de las personas representantes de la sociedad civil que integrarán este sistema, me permito informar a este órgano que tal como lo establece el reglamento, se emitió una convocatoria pública para la selección de los representantes de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial. Me es muy grato comunicarles que dicha convocatoria contó con la participación de destacados, me permito decir que muy destacados e importantes perfiles, quienes cumplieron con los requisitos correspondientes, todos comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestro municipio y la participación en este sistema de cuidados. En este sentido se proponen los siguientes nombramientos. Por parte de la academia, la doctora María Felicitas Parga Jiménez, rectora del Centro Universitario de Tonalá. Por parte de la sociedad civil, la maestra y psicóloga Paola Lisset Mercado Antillón, directora de la Asociación Civil Maternando. Y por parte del sector empresarial, el ingeniero Juan Pablo Mayorga Rojo, presidente de la Cámara de Comercio de Tonalá. Los currículums y la documentación correspondiente, cuidando siempre la protección de datos personales, estarán disponibles para su consulta de las y los integrantes de este sistema, y pues estoy convencida que contamos con perfiles de gran nivel y compromiso cuya participación seguramente fortalecerá los trabajos de ese sistema. Es cuanto, presidente. Gracias. Creo que es muy importante destacar que el sistema de cuidados, que apenas se creó hace 2 años, en el 24, esta legislación, y que ha sido, si bien algunos municipios ya traían trabajos, se formalizó apenas en 2024 una legislación municipal. Es importante decir que vamos avanzando bien, que se han estado haciendo trabajos diversos. Muchas de las cosas que ya se hacían en las áreas se están integrando a este sistema de cuidados y eso es muy valioso. Pero sobre todo lo más valioso, creo que tanto en el sistema de cuidados como en los sistemas, el resto de los sistemas que hemos integrado para, por ejemplo, para prevenir la violencia, hemos tenido la participación de muchas personalidades, muchas personas de la sociedad
civil, de la academia, de instituciones organizadas, que le están dando valor, y para nosotros se vuelve un compromiso mucho más importante, porque ya no es nada más trabajar internamente, es trabajar con estas personas que vienen de fuera, que nos observan, que nos recomiendan, que nos piden hacer cosas, y desde luego nosotros los estamos invitando a ser parte, y lo correcto es atender todo esto. La calidad incluso de las personas que se acercan me refiero a la calidad por la cual entran. Por ejemplo, en el caso de las personas dedicadas a la academia, la doctora Carla Alejandra Contreras Tinoco, por ejemplo, que nos está hoy nos está acompañando, pero además, por ejemplo, en el caso de la doctora Felicitas Parga, que es la rectora del CUTO Nara, estamos hablando de personalidades que dedican su tiempo, que han dedicado sus investigaciones a estos temas y están aquí ayudándonos, orientándonos, siendo parte de esto. Y eso nos compromete mucho más. Por tanto, creo que estamos haciendo bien esta parte, los primeros saques, diríamos, y lo que sigue es seguir dando resultados que están a la altura de lo que se está poniendo sobre la mesa, de las peticiones de las organizaciones que nos están acompañando, y que podamos dar esos resultados. Sobre todo, finalmente, no se trata de que nosotros quedemos bien, se trata de que las personas que se dedican, en este caso, al cuidado en las casas, habitualmente ya sabemos que el 80 y tantos % de los casos de personas cuidadoras son mujeres, son en muchos de los casos incluso mujeres adultas mayores, mujeres que incluso ya están en posibilidades o en necesidad de que ellas mismas las estuvieran cuidando. Y sabemos que ese trabajo tenemos nosotros que encontrar sistemas o mecanismos que les permitan a ellas hacer su labor. Lo estamos haciendo ya con la integración de la NORA en este caso, pero también tenemos otras estrategias que vamos a ir poco a poco trabajando, avanzando. Creo que es un buen momento para decir que estamos haciendo bien el trabajo, pero todavía no está concluido. De verdad, es un trabajo que apenas estamos iniciando y es un trabajo de largo plazo. Así que desde luego está a su consideración. Les podemos hacer llegar la currícula y la documentación correspondiente de estas personas que están siendo propuestas. Algunas de ellas son conocidas, por ejemplo, porque participan frecuentemente, como el ingeniero Juan Pablo Mayorga, participa en varias actividades. Desde luego, creo que todos podemos tener una idea, pero también está ahí a su disposición el currículum de la rectora del CUTO Nara y los datos de la maestra y psicóloga Paola Lisset Mercado Antillón, para que puedan ustedes tener acceso si es que lo necesitan y puedan aprobarlo. ¿Se somete a aprobación, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, por lo anterior, les pregunto a las y los integrantes de este organismo si es de aprobarse que las personas de la sociedad civil que formarán parte del sistema municipal de cuidados, favor de manifestarlo levantando la mano, y a la secretaria técnica le pido que registre e informe el resultado de la votación, por favor. ¿15 votos a favor, presidente? Muchas gracias. Aprobadas. Continuando con el quinto punto del orden del día, que tiene por objeto el taller introductorio de cuidados para la elaboración del programa municipal integral de cuidados de Tonalá, Jalisco. Le solicito a la secretaria técnica nos informe, por favor. Con su permiso, presidente. En atención al siguiente punto del orden del día, me permito recordar a las y los integrantes de este órgano que, tal como lo establece el reglamento del Sistema Municipal Integral de Cuidados, este sistema tiene la responsabilidad de presentar a su presidencia el Programa Municipal Integral de Cuidados. En este sentido, y con el objetivo de anticiparnos a fortalecer los trabajos para su elaboración, resulta fundamental que todas y todos conozcamos con mayor claridad qué implica esta política pública y cuáles son sus alcances. Por ello, me permitiré presentar a la doctora Carla Alejandra Contreras Tinoco, quien nos impartirá un taller introductorio sobre el sistema de cuidados con la finalidad de brindarnos elementos clave que nos permitan avanzar en la construcción de este programa. La doctora Carla Alejandra Contreras Tinoco es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por CIESAS Occidente, maestra en Psicología Social por la Universidad Católica del Norte en Chile y licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora investigadora titular del Centro Universitario de Tonalá,
de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se centran en género, subjetividades, sexualidades, corporalidades y violencias por razones de género. Cuenta con 12 años de experiencia como profesora universitaria en nivel de licenciatura y posgrado y es autora en diversos artículos científicos y capítulos de libro sobre temas de género y educación. Asimismo, participa en distintas redes nacionales e internacionales de investigación en igualdad, cultura de paz y estudios de género. Muchísimas gracias, doctora, porque aparte de apoyarnos con toda la política pública y con todos los trabajos del sistema de cuidados, ha sido una aliada muy importante en toda la política pública de igualdad en el municipio y agradecemos tanto tu presencia como la participación del CUTO Navarro. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, maestra Angie. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera partir mi intervención pues agradeciéndole por supuesto al señor presidente, Sergio Chávez, también al maestro Carlos Martínez y a ti, Angie, pues por confiar en mi criterio, en mi trayectoria y en mis aportes a este sistema integral de cuidados y por distinguirme con la honrosa invitación de participar en la taller, pero también como invitada especial del sistema integral de cuidados. Estoy con toda la convicción de que en conjunto podremos construir ideas favorables para este sistema que incidan positivamente y transformen la cotidianidad de las tonaltecas, ¿no? Bueno, un poco después de este agradecimiento quisiera compartirles que lo que les voy a presentar es una mirada que tiene como objetivo que todas y todos pensemos cómo la política pública y la gestión gubernamental que hacemos tiene que estar con una perspectiva de cuidados, ¿no? Tiene que ser con una perspectiva de cuidados y además también la invitación a que sea una transversalidad de cuidados, es decir, que no recaiga en una área o que simplemente sea unos actores los que estamos pensando cómo cuidar al interior de la institución, pero también en la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ese es el objetivo de la sesión. Voy a partir con algunas ideas, pero sobre todo me interesa mucho pues el diálogo, las preguntas críticas y los comentarios que puedan ayudarnos a pensar qué son los cuidados, por qué son importantes y cuál es la responsabilidad de este sistema integral, ¿no? Adelante. Bueno, pues en relación con qué son los cuidados, como muchos sabemos, pues ya ha habido toda una discusión desde los estudios de género sobre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, ¿no? Desde muchas décadas se pensó que las personas que hacían un trabajo no remunerado desde el ámbito doméstico lo hacían por amor, por instinto, por vocación y no se reconocía como tal, como un trabajo, ¿no? Gracias a una serie de esfuerzos y discusiones por pensar otras formas de trabajo, se ha ido visibilizando el trabajo no remunerado, que es mayormente feminizado, ¿no? Y en ese sentido se ha puesto en el centro los cuidados, ¿no? Porque al final todas las personas eventualmente vamos a cuidar o vamos a ser cuidadas, ¿no? Porque al final estamos viviendo en comunidades o sociedades donde se supondría o se esperaría que la suma de los esfuerzos conjuntos sea lo que nos permita la subsistencia y el bienestar, ¿no? Entonces el cuidado se define como tal, como la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno, y bueno, pues pensando en este sentido, los estados, las familias y distintos sectores empresariales tienen una participación muy importante en el fenómeno, sobre todo porque el cuidado es un hecho social total, ¿no? Es un hecho social total porque cuando llega a un escenario como una familia, genera gastos, genera trabajo, genera desgaste físico-emocional, organiza los roles, pero también, por ejemplo, le plantea desafíos a un Estado en términos de pensar políticas públicas para acompañar a estos sectores y no todo el gasto recaiga en el bolsillo de las personas, ¿no? Los requerimientos de cuidados y la atención de los mismos se vuelven particularmente importantes en ciertos momentos para los países, sobre todo cuando hay condiciones demográficas de las sociedades que requieren o que hacen que haya una inversión de las personas que hacen el trabajo remunerado y de las personas que requieren cuidados y las personas que hacen el trabajo no remunerado, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo ahora en México. Ahorita vamos a ver algunas cifras sobre cómo nos estamos aproximando a una inversión de la pirámide poblacional, donde cada vez tenemos más personas adultas mayores que van a requerir cuidados,
pero además esto se compagina con otros requerimientos de cuidados, ¿no? Entonces, los patrones de provisión de cuidados pues van a depender mucho de cómo veamos el fenómeno, pero también de los arreglos institucionales, estatales, empresariales, culturales y familiares que hagamos para que el tema no sea desbordante y no genere malestar y no genere también altos costos, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, cuando hablamos de cuidado, la literatura nos invita a pensar de manera importante las 5 R's del cuidado, ¿no? Primero, el reconocimiento, el reconocer el trabajo de cuidados como una actividad fundamental, tanto para el bienestar de las personas como para el funcionamiento de la economía, que era un poco lo que les decía al inicio de lo que les compartía, ¿no? Durante mucho tiempo el trabajo no remunerado no se reconocía como un trabajo. Por supuesto que no había ni reconocimiento, ni vacaciones, ni salario, ni ningún tipo de visibilidad del mismo, ¿no? Y entre esos trabajos no remunerados, de manera muy importante, está el cuidado de las personas, adultos mayores, de las hijas o hijos, de las personas que tienen enfermedades catastróficas, incluso el cuidado medioambiental o el cuidado de las mascotas, ¿no? Todas esas son formas de cuidar la vida. Y que a veces no se consideran. Entonces lo primero es el reconocimiento como una actividad fundamental, necesaria, inevitable e insoslayable, ¿no? Por otro lado tenemos la redistribución. Históricamente el cuidado ha recaído de manera importante en las familias, pero también en las mujeres, ¿no? Y entonces ahora nos vemos en la necesidad de empezar a pensar y visibilizar el cuidado en otras dimensiones, ¿no? Pensarlo como una responsabilidad colaborativa, integral, compartida, algo que forma parte de los derechos humanos, pero además en la que hay que hacer un trabajo conjunto entre empresariado, familia, sociedad y Estado, ¿no? Luego tenemos la tercera R, que es la reducción. ¿Cómo vamos a hacer para reducir la carga del trabajo de cuidado, sobre todo del no remunerado? O sea, ¿cómo vamos a hacer para acompañar a las familias para que el trabajo no remunerado no termine ahogándoles, asfixiándoles, ¿no? Y en ese sentido entra de manera muy importante la reciente ley aprobada en el estado de Jalisco, pero también el trabajo de este sistema integral de cuidados, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener un trabajo importante para reducir ese trabajo que había sido desde la particularidad y el ámbito privado. La representación también es muy importante porque nos habla de la participación activa de las y los cuidadores en la toma de decisiones que afecten sus condiciones de trabajo, ¿no? Y de sus derechos. Es decir, por ejemplo, la participación de la sociedad civil en este ejercicio va a ser muy importante porque nos va a ir mostrando la necesidad de visibilizar distintas voces, ¿no? Y incluso distintas formas de cuidado, porque nos vamos a dar cuenta en la presentación que a veces tenemos una idea de quién cuida y de quién es cuidado, pero luego nos vamos dando cuenta que en distintos ámbitos vamos cuidando de maneras diversas, otras formas de cuidar, como se ha llamado en la literatura, ¿no? Y el tema de la responsabilidad nos habla de que no recaiga el cuidado solamente en la familia y los individuos, sino que haya otros sectores implicados. Estos actores son, ya lo hemos mencionado varias veces, el Estado, las empresas, las instituciones educativas, por ejemplo, y en ese sentido es muy importante el trabajo que está haciendo nuestra rectora del Centro Universitario de Tonalá, porque justamente se ha declarado como una institución que tiene una gestión institucional en la que se cuida su comunidad universitaria, ¿no? Y eso va a ser importante porque son aliados que permiten ir construyendo un sistema integral en distintos ámbitos. Pero también un elemento importante en la responsabilidad es cómo integrar a los hombres al cuidado, porque cultural y tradicionalmente habían estado un poco alejados del trabajo de cuidados por las actividades de trabajo remunerado que hacían, ¿no? Entonces tampoco queremos una política pública y un sistema integral que refeminice y que vuelva a traer a las mujeres a cuidar y que excluya a los hombres, ¿no? Entonces también es un elemento importante a considerar. ¿Vamos con la siguiente? Un poco habiendo hablado sobre qué es el cuidado y cuáles son sus 5 subelementos, quisiera que fuéramos en conjunto viendo el problema que tenemos ya aquí en el presente inmediato, ¿no? Para empezar, podríamos empezar a hablar a nivel nacional de las personas que requieren cuidados, ¿no? En ese sentido, la encuesta nacional de la dinámica demográfica nos dice que entre 2018 y 2023 las personas
con menos de 15 años pasaron de 25 a 22.7%. Tenemos un aumento de la población adulta mayor de 12.3% a 14.7%, ¿no? Si nosotros sumamos estas dos cifras, nosotros nos estamos encontrando con que cerca de un 35% nacional va a requerir cuidados, pero esos son los cuidados insoslayables, ¿no? Pero vamos viendo que, por ejemplo, en el interior de los sistemas familiares, por eso ahí subrayo con negritas a las personas jóvenes de 15 a 29 años, porque nosotros podríamos pensar que ya no necesitan cuidados, pero estamos viendo un problema importante de salud mental en esta población que está incrementando los suicidios y que además también está generando múltiples problemas como el cutting, etcétera. Entonces son usuarios de cuidados de otro tipo, no son cuidados materiales, no son cuidados a lo mejor ante una enfermedad, pero necesitan un cuidado emocional. Entonces ese 35% se va a aumentar, ese 35-36% va a aumentar significativamente cuando pensamos que las juventudes también están requiriendo cuidados. ¿Y eso qué nos deja? Pues nos deja una población de entre 30 y 59 años en la que va a recaer el trabajo productivo y también el trabajo de cuidados, y por tanto vamos a tener a sujetos que tienen una serie de problemáticas de salud mental, pero también de rendimiento, ¿no? El cuidado también está ligado a elementos económicos, ¿no? Entonces, por eso es importante que empecemos a pensar a nivel nacional como una política pública necesaria. Y claro, esta no es la tendencia solamente de México, ha sido una tendencia internacional. Internacionalmente se ha empezado también a legislar por el tema de los cuidados, justamente porque en Latinoamérica estamos compartiendo este tema del envejecimiento poblacional. ¿Me ayudas con la siguiente? Y bueno, ahí vemos un poco, ya como en términos gráficos, les había dicho 35, pero en realidad a nivel nacional estamos en 37.2 personas que inevitablemente van a requerir cuidados, ¿no? Eso sin contar a las personas que tienen a lo mejor alguna enfermedad catastrófica, como una enfermedad renal, como un cáncer, o que tienen alguna enfermedad o alguna condición de vida psicosocial, por ejemplo un autismo o un Asperger, ¿no? Entonces, si se fijan, la situación es más compleja que lo que la propia gráfica nos retrata, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? La situación de Jalisco, si bien no es tan gravosa como la nacional, tenemos como cifra dura que al menos un 31.6% de la población adulta mayor o infantil va a requerir cuidados, o sea un 31.6%, pero aquí nuevamente no contemplamos a las juventudes y tampoco consideramos a las personas que requieren cuidados de manera provisional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos ante una situación muy similar a la nacional, un poco menos gravosa, pero igual de atenderse, ¿no? Y bueno, pues obviamente en ese sentido es que surge la ley, ¿no? O sea, en ese sentido surge la ley y un análisis que hace la CISEN en conjunto con el gobierno del estado para pensar esta temática, ¿no? ¿Cómo estamos en Tonalá específicamente en cifras, ¿no? De acuerdo con información de la CONAPO actualizada al 2024, el 26% de la población de Tonalá son niñas o niños de entre 0 a 14 años, ¿no? Una etapa de vida muy demandante en términos de cuidados para todo, ¿no? Cuidados vitales, cuidados para el aprendizaje, para la formación de valores, cuidados ante enfermedades y demás. Y un 9% de la población son personas adultas mayores de 60 años y más. Si ponemos en conjunto estas dos poblaciones, pues tenemos un 35% de personas del municipio que inevitablemente requieren una atención en cuidados, ¿no? Y bueno, aquí importante decir que estamos por encima de la media del estado, ¿no? Es que son los 3 porcentiles, son los que forman el 26%. O sea, los de 14, de 10 a 14, 9 a 5 y de 0 a 4. ¿Y por qué decimos que 35% de las personas al menos requerirá cuidados? ¿Me ayudas con la siguiente? Quisiera invitarles a que pensáramos en conjunto que hay múltiples sectores que tienen necesidades de cuidados y que muchas veces no son visibilizados o visibilizadas, ¿no? De inicio tenemos a todas las personas con algún tipo de discapacidad física o psicosocial, visual, auditiva, motora, intelectual, psicosocial,
etcétera, ¿no? Y todas estas personas no estaban en las cifras que vimos, en las cifras duras. Entonces, de ahí, todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, entonces también son usuarias de cuidados. Pensemos, por ejemplo, en trayectorias de cuidados. ¿Qué pasa? Si ya venía compartiéndoles que muchas veces el cuidado ha sido familiarista, no remunerado y feminizado, ¿qué pasa con una mujer ama de casa que tiene un adulto mayor padre o dos, que tiene a lo mejor un hijo con una discapacidad, que nació con ella, es congénita y la va a tener toda la vida, que tiene niños en edad escolar y que además resulta que el hermano o la hermana tiene alguna enfermedad catastrófica como un cáncer? Esa persona es proveedora de cuidados de al menos 5 actores. Entonces, esas trayectorias de cuidados son importantes mapearlas porque esa persona está en una situación de vulnerabilidad mayor que una persona que solamente tiene a su cargo 2 cuidados, ¿no? Un sistema integral de cuidados debería de pensar en estas trayectorias de cuidados para justamente hacer política pública que sea con perspectiva de género y que sea incluyente e interseccional, ¿no? O sea, pensar en la acumulación de desventajas y cómo llegar a las personas que están más alejadas de la política pública ideal central, ¿no? En ese sentido, va a ser muy común que esa mujer no vaya a algún espacio a requerir apoyo. ¿Por qué razón? Porque resulta que pues está saturada en su día y no tiene ni siquiera tiempo para poder pedir ayuda, ¿no? Entonces, y a lo mejor no solamente está saturada en trabajo, cansancio y demás, sino también en gastos, ¿no? Porque todo eso implica un gasto, ¿no? ¿Cuáles son otros usuarios de cuidados? Pues ya los he venido diciendo, ¿no? Las personas con enfermedades catastróficas, el cáncer, la insuficiencia renal, el trasplante de órganos, malformaciones severas que comprometen la salud, ¿no? Y otras enfermedades cardiovasculares o respiratorias, ¿no? Todos esos son sujetos, usuarios de cuidado que requieren una persona cuidadora y que requieren también ser considerados como parte del sistema, ¿no? Y bueno, tenemos ese cuidado que ya les contaba, que se hace recurrentemente, como el cuidado al medio ambiente o el cuidado a las personas, a las mascotas, o incluso el cuidado barrial, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para generar seguridad en contextos donde es necesario? Entonces, todo eso forma parte de la complejidad de cuando hablamos de cuidados, ¿no? Más allá de lo que está visible en cifras. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, cuando hablamos de quién cuida, ya lo he ido anticipando, pero vamos identificando que hay una organización familiarista del cuidado, o sea, tradicionalmente, históricamente, el cuidado se ha gestionado desde el ámbito privado, generando tensiones, conflictos, dobles o triples jornadas, e incrementando las brechas de desarrollo entre unos y otros actores, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se hace política pública en temas de conciliación empresarial y a veces esa política pública implica permitir que las mujeres se vayan a cuidar, que es muy valioso, pero resulta que las ponen en una desventaja sustantiva en el ámbito de competencia laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una política pública para redistribuir uno de los elementos del cuidado, para redistribuir el cuidado? ¿Cómo comprometemos a los actores masculinos en un ámbito, por ejemplo, de desarrollo laboral, para que también ellos tengan una participación activa en el cuidado, ¿no? Entonces, justamente nos invita a pensar esta lámina de quién cuida, cómo hacer desde distintos ámbitos de la salud, del trabajo, del medio ambiente, etcétera, cómo hacer para incorporar en el trabajo de cuidados a personas que históricamente no lo han tenido, ¿no? O sea, no ha sido un trabajo asignado social y culturalmente hacia ellos, ¿no? Y luego tenemos el tema de la feminización del cuidado, ¿no? O sea, si históricamente las mujeres en ellas ha recaído el cuidado por apelarse a un instinto, a un amor maternal, entonces es importante redistribuir nuevamente ese cuidado para que distintos actores puedan ser proveedores del cuidado, ¿no? Y a lo mejor en este sentido también quisiera compartirles un poco de mi experiencia como investigadora en temas de conciliación, corresponsabilidad, cuidados, y en ese sentido lo que les quiero compartir es cómo nosotros a veces pensamos que quien provee cuidados son las mujeres madres, ¿no? Pero lo que estamos viendo es un fenómeno donde muchas veces las juventudes, las mujeres jóvenes, que además son estudiantes, están proveyendo cuidados, ¿no? Están asumiendo tareas de cuidados del abuelito, de la abuelita, de los hermanitos, etcétera, y eso tiene impactos en su rendimiento académico y en su derecho al ocio, por ejemplo, ¿no? Entonces,
cuando vamos pensando en quién cuida, tenemos que pensar pues en toda esa parte de la pirámide que no mostré, pero que muy probablemente también está cuidando. Y a veces se dan algunas paradojas, porque por ejemplo se dan las paradojas de mujeres adultas mayores que necesitan cuidados, pero que además se ven por condiciones de vulnerabilidad económica instadas a cuidar a sus nietos o nietas, o algún familiar enfermo, ¿no? Entonces también el derecho a no cuidar es algo que hay que problematizar. O sea, realmente una persona adulta mayor que está en una situación de enfermedad tiene o no tiene derecho a cuidar, y cómo hacer desde la política pública para pensar, por un lado, reconocer o para redistribuir o incluso para brindarle su derecho al no cuidado si quisiera no cuidar, ¿no? Entonces, el sistema integral nos plantea esos desafíos, ¿no? O sea, a ver, si ya una persona adulta mayor está cuidando, lo quiere hacer, ¿cómo voy a reconocerlo? ¿Cómo voy a visibilizarlo? ¿Cómo voy a incluso redistribuir la carga? ¿O cómo le voy a asegurar su derecho a no cuidar, ¿no? Entonces, también son como elementos que encontramos ahí. ¿Veías con la siguiente, por favor? En términos de la feminización del cuidado, bueno, aquí pues la tasa de participación de personas de 15 años y más en cuidados para personas del hogar y otros hogares es del 32%. O sea, el 32% pues está haciendo alguna tarea de cuidados, ¿no? Entonces, eso es muy importante visibilizarlo. También es importante visibilizar que en esta participación pues están también muchas mujeres jóvenes que incluso ven mermadas sus oportunidades de desarrollo económico o profesional por el asunto de cuidados. ¿Qué retos enfrentan los cuidados, ¿no? Bueno, pues un primer reto que ya vemos, que vimos con las cifras, es el incremento de la demanda total de cuidados en el presente. O sea, ni siquiera es el futuro próximo o el futuro cercano, ¿no? No son proyecciones. En el presente ya estamos viviendo una demanda de cuidados mayor, ¿no? Y la complejidad del mismo, ¿no? O sea, estamos también viviendo en una época en la que hay un incremento de enfermedades cardiovasculares por los fenómenos de desgaste laboral, por el tema de la alimentación y por muchas otras cosas que van confluyendo, y entonces cada vez vemos más personas que tienen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, crónico-degenerativas o enfermedades catastróficas, y entonces eso va tensionando la demanda de cuidados, ¿no? O sea, estas personas son nuevos usuarios de cuidados que tenemos que pensar, y a lo mejor de inicio cuando ustedes como áreas de trabajo fueron invitadas a formar parte del sistema integral de cuidados, había el imaginario de, bueno, pero yo qué puedo hacer en el tema de cuidados desde mi ámbito de actuación o de responsabilidad, ¿no? Pero justo esto nos va invitando a ver cómo elementos que parecen desarticulados terminan sí estando articulados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contaminación medioambiental o la pobreza alimentaria, que va generando otras enfermedades que luego van haciendo a los usuarios susceptibles de cuidado y que tensionan el bienestar de quienes cuidan y de los requerimientos de cuidados, ¿no? Entonces, estamos en una política pública que tiene el objetivo de ver el fenómeno de manera compleja, pero también prevenir el incremento todavía mayor de esta demanda total de cuidados, ¿no? Otro reto importante pues es el cuidado como trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué implica que desde la división sexual del trabajo que las mujeres dediquen más tiempo de trabajo no remunerado y de cuidados, y cómo eso profundiza sus desigualdades económicas, profesionales, de desarrollo, y cómo eso también puede estar anclado con fenómenos como las violencias, ¿no? Sabemos que una mujer que no tiene un empoderamiento económico difícilmente puede dejar las violencias, pero también si no tiene autonomía de decisiones o autonomía de tiempo, pues tampoco va a salir. Entonces fíjense cómo es un problema complejo, por eso se habla de una perspectiva de cuidados que sea transversal, porque no puede verse solamente en un ámbito de actuación, ¿no? Y también un desafío, un reto importante es empezar a asumir el cuidado como un derecho, ¿no? Como el derecho a cuidar, como el derecho a ser cuidado, como el derecho al autocuidado y el derecho a no cuidar, ¿no? ¿Quién asegura a estas proveedoras o proveedores de cuidados intensivos hacia una persona que tiene una enfermedad psicosocial discapacitante, por ejemplo un autismo nivel 3, su derecho a no cuidar o su derecho al autocuidado, ¿no? Muchas veces en las crisis conductuales que tienen las personas autistas nivel 3, la persona termina lesionada, termina en crisis emocionales por el tipo de lógica que se presenta. ¿Cómo aseguramos o cómo ofrecemos contención emocional para estas condiciones, ¿no?
Entonces, bueno, también pensar, ir viendo el cuidado como un derecho y por tanto pensar cómo podemos ir acompañando este derecho, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, los actores que participan en los cuidados, tenemos múltiples actores, pero bueno, me voy a situar en tres grandes ámbitos: el empresarial, el familiar y el del Estado. En el familiar no voy a hacer mucho énfasis porque ya lo hemos experimentado. De hecho, estoy segura que cuando hablaba de las trayectorias de cuidados, más de alguna de ustedes es proveedor de algún tipo de cuidado, ¿no? Ya sea a sus papás, a sus hijos, a, no sé, a lo mejor hasta algún familiar enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, ese ya lo hemos experimentado encarnadamente. Pero cuando hablamos de cuidados, por ejemplo, desde el ámbito empresarial, ¿qué significa ir haciendo una gestión institucional desde una perspectiva de cuidados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a ir pensando justamente cómo hacer una serie de ajustes razonables para que los actores de ese espacio vivan el reconocimiento de su trabajo, la redistribución y la posibilidad de no quedar en desventaja sustantiva. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en el Centro Universitario de Tonalá y que fue reportado en el reciente informe, ¿no? Pensándonos como una institución que tiene trabajadoras y trabajadores, pero también estudiantado. Generamos dos programas. Uno fue el programa de apoyo a madres y padres con estudiantes, y ahí se hicieron tres vertientes. Una vertiente de apoyo económico para que puedan tener pues sí, un apoyo por el trabajo de cuidados que les puede excluir del campo laboral. Un apoyo en términos de formación y sensibilización sobre cómo negociar con sus parejas y otros actores el derecho al descanso, el derecho al autocuidado, cómo reconocer si están quemados por el trabajo de cuidados, y con una serie de apoyos psicológicos y demás, ¿no? Y una tercera vertiente que me parece que es como podría ser replicada incluso en otros escenarios, y que es la posibilidad de que las y los estudiantes que tienen hijos y que forman parte del programa puedan registrar horario antes que el resto de los estudiantes, incluso que los que tienen los promedios más altos. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto de que estos estudiantes tienen que hacer una conciliación vida privada, vida profesional, y que necesitan que su trabajo de cuidado sea considerado, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de nuestra población trabajadora, justo también estamos trabajando. Espero que la rectora no diga, nos contaste lo que no hemos anunciado. Pero justo también estamos trabajando en el tema de ajustes razonables en la selección de horarios de la planta docente, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues justamente creamos un diagnóstico para ver quiénes tienen cuidados, o sea, quiénes ejercen trabajo de cuidados, y con base en eso ir haciendo en la medida de lo posible los ajustes razonables. Por supuesto, priorizando a quienes tienen 5 actores de cuidado o a quienes tienen 4, porque de lo contrario todos quisieran las clases en el mismo horario, ¿no? Y eso sería complejo. Entonces, implica justo ir pensando el equilibrio entre, bueno, no desproveer la calidad, no desproveer las condiciones institucionales instaladas, pero sí pensar en cómo llevar a la práctica el tema de visibilizar, redistribuir, reconocer los cuidados, ¿no? Esto que le permitiría a un hombre, por ejemplo, que tiene a un papá al que tiene que cuidar porque tiene cáncer, bueno, le permitiría poder organizar y gestionar mejor sus horarios de cuidados de su padre en situación hospitalaria, porque ya no tendría huecos de horarios o no tendría que supeditarse a las lógicas que habitualmente se hacen de primero vamos a reconocer el trabajo de tales personas con tales nombramientos o las condiciones otras que se ponderaban, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y fíjense cómo, bueno, aquí lo que quisiera también hacer notar es cómo los cuidados, los actores que participan en los cuidados participan en dos sentidos, interno y externo, ¿no? O sea, tenemos que cuidar a quienes cuidan. En ese sentido, pensaríamos en cómo cuidar a nuestros actores internos, es decir, yo como empresa, cómo cuidar a mi personal laborante, yo como Estado, cómo cuidar a mi personal laborante, pero yo personal laborante, cómo cuidar a la ciudadanía, o yo personal laborante, cómo cuidar a mi estudiantado, ¿no? Entonces se van haciendo cadenas de cuidado que justo van permitiendo que haya esta integración, ¿no? Entonces, bueno, como invitarlos a pensar que estos sectores tienen un ejercicio adentro y afuera, ¿no? O sea, para la comunidad, pero también para su organización. Adelante, por favor. ¿Qué es la política de cuidados? Bueno,
Las políticas de cuidados comprenden aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo, ¿no? Y están destinadas a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia, ¿no? Entonces esto es importante porque hay una serie de acciones que tenemos que dejar dichas en programas, en protocolos, en diagnósticos que nos permitan saber que estamos garantizando el bienestar físico de las personas y considerando sus particulares circunstancias del cuidado, ¿no? Y hay un abanico muy amplio de acciones que se pueden implementar y que son transversales, ¿no? Por ejemplo, esto que les compartía del caso de Tonalá con el programa de apoyo a estudiantes, mujeres y hombres, por supuesto que no lo hace un área encargada del tema de igualdad, ¿no? Por ejemplo, este programa fue construido por el área respectiva que está ofreciendo el acompañamiento y la formación integral al estudiantado, ¿no? Pero justamente fue un ejercicio de asumir responsabilidad desde pues mis actores a los que yo tengo que incidir son los estudiantes, cómo puedo aportar a esta perspectiva de cuidados, ¿no? Lo mismo pasa con los ajustes razonables que les comparto, que estamos trabajando, todavía no son públicos, todavía no se han implementado, pero que están asumidos desde el área administrativa. O sea, esa área también dice, ¿cómo puedo yo transversalizar los cuidados desde un ámbito tan específico como la selección horaria, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo es un abanico muy amplio de acciones que no están supeditadas a un tipo único de cómo proveer cuidados, ¿no? Y todas suman, ¿no? Porque algunas son de cara frente al otro, o sea, la contención emocional, el acompañamiento, la atención psicoterapéutica es muy importante, pero otras están más en el plano normativo y otras están en un plano de ajustes, incluso de dinámicas de trabajo, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Cuál es la importancia de esta política de cuidados? Bueno, la importancia de abordar la política de cuidados estriba las implicaciones que las formas de organización de cuidados tienen sobre las oportunidades y las opciones de realización personal y laboral de las personas, ¿no? Y especialmente sobre las mujeres, ¿no? Esto nos va a permitir alcanzar objetivos igualitarios, o sea, a largo plazo, pero también nos va a permitir tener sociedades en las que haya más bienestar y en las que haya más equilibrio, ¿no? O sea, muchas veces lo que vamos viendo es ausentismo, presentismo o decaimiento de los indicadores de rendimiento laboral porque las personas están quemadas. Y a veces ni siquiera están quemadas, no tienen burnout laboral solamente por el trabajo, están quemadas por los múltiples frentes de los que están demandándose de ellos cuidados, ¿no? Eso ya pasa en lo real, reconocerlo implica solamente visibilizarlo y pensar cómo equilibrarlo, ¿no? Una gran parte de los cuidados del país se proporciona a través de actividades no remuneradas, regidas por patrones de solidaridad al interior de los hogares, vecinales, etc. Y eso va generando importantes efectos en las trayectorias de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para incorporar a otros actores a estos ejercicios de solidaridad, de cuidado, de apoyo, de protección, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Cuál es el impacto económico del descuido de la política de cuidados? Esto también es muy importante, ¿no? Porque hasta ahora pareciera como que todo es así como, bueno, es necesario, es inevitable y hay que hacerlo porque pues somos buena onda, porque tenemos la disposición, porque estamos comprometidos con el tema, ¿no? Pero también contarles que hay implicaciones económicas, ¿no? Hay estudios previos que ya han ido haciendo estimaciones sobre el valor económico que representan las actividades relacionadas con las labores domésticas y de cuidados no remunerados, ¿no? Se estima que 4.6 millones de pesos, es decir, lo que equivale a una cuarta parte, 23.2% del Producto Interno Bruto, recae en el trabajo no remunerado que hacen las mujeres y que es de cuidados, ¿no? Entonces, este es un impacto económico también importante, ¿no? Esas mujeres, pues, no solamente ven mermada su calidad de vida, sino también sus condiciones económicas, ¿no? Entonces, eso es importante también traerlo a colación. Y también importante señalar que el cuidado puede ser un generador de empleo, ¿no? Un generador de empleo y un dinamizador de la economía, ¿no? En ese sentido, pues, cuando vamos haciendo inversión en política pública de cuidados y en sistemas integrales, vamos generando también empleos e ingresos para quienes se ocupan en este sector,
¿no? Empezar a reconocer el trabajo de cuidados que se viene haciendo con personas adultas mayores, con infancias, etcétera, genera nuevos empleos y eso dinamiza de alguna manera también la economía, ¿no? O sea, esas personas que a lo mejor ya han ido generando competencias, habilidades para cuidar, empiezan también a poderse insertar en el mercado profesional o laboral y entonces empezar a dinamizar la economía, ¿no? En algunos países se habla incluso de servicios profesionales de carreras de cuidados, ¿no? O sea, y ahí, por ejemplo, la OIT, en el 2023 participamos en la Academia Internacional de Género organizada por la OIT y la ONU Mujeres, y por ejemplo había una facción importante de trabajadoras domésticas, ¿no? Y esa facción importante estaba justamente hablando de cómo ellas se han ido profesionalizando para poder llevar a cabo el trabajo del hogar, pero no solo eso, sino también llevar a cabo todo el trabajo de cuidados de las personas que están en ese hogar, ¿no? Entonces vamos pensando también cómo la profesionalización pues va permitiendo que estas personas no solamente se formen por la vía académica, sino por la vía de los oficios, que también es muy importante, porque asegura que quien recibe los cuidados los recibe de calidad, los recibe con información, con sustento, que además son personas que están preparadas para, por ejemplo, mover a una persona adulta mayor que tiene movilidad reducida, etcétera, y que no van a ponerse en riesgo su vida. Y quien provee los cuidados pues tiene un empleo, ¿no? Y pues también esto nos va permitiendo el aumento de la recaudación, ¿no? Entonces, bueno, pues implementar políticas de cuidado pues requiere un adecuado financiamiento de inicio, requiere también derechos garantizados para las y los cuidadores e impulsar programas de fortalecimiento considerando estos cambios sociodemográficos, ¿no? Y de inicio ponerlo en marcha pues puede parecer complejo o puede parecer costoso, pero a la larga pues sí va permitiendo también que haya una disminución, por ejemplo, en el tema de las tasas de desempleo, o que haya personas que a lo mejor están en sectores vulnerables que empiecen a tener movilidad económica gracias a su trabajo del que ya se han ido profesionalizando, ¿no? Lo siguiente, por favor. Y bueno, la agenda local de cuidados a que nos invita a revalorizar el cuidado, ¿no? Pensar que pues hay que desde la política pública asegurar la cercanía de los servicios de cuidado, mejorar la calidad de vida, buscar cómo reducir los tiempos de desplazamiento y otorgar un mayor valor a los servicios públicos de cuidados, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor yo desde el área de transporte público y territorio o movilidad urbana, yo digo, ¿yo qué puedo tener que ver con los cuidados, no? Esta área es muy secular, no tiene ninguna vinculación con el tema de cuidados. Pues resulta que, por ejemplo, la geografía de género ya ha mostrado que las movilidades más fragmentadas por la ciudad son las que realizan las mujeres, porque llevan a los hijos a la escuela, luego van por ellos, luego tienen que llevar al papá a la cita médica, luego tienen que regresar, hacer la comida, tienen que ir al mercado. Es decir, las mujeres a lo largo de un día normal, habitual, usan múltiples veces el transporte público. Quienes están más afectadas en sus condiciones de vida con un transporte público, por ejemplo, que no pasa con la eficiencia que debe pasar, que no es lo suficientemente barato o que tiene múltiples falencias, son las mujeres. ¿Por qué? Porque como están proveyendo tantos cuidados y tienen tantas actividades en estas trayectorias cotidianas de uso y apropiación de la ciudad y del transporte público, ellas viven el malestar más que los hombres, que son los que habitualmente tienen auto privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, o que luego usan más la bicicleta, etc. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo pensar desde mi ámbito de actuación en movilidad urbana, cómo puedo incidir a generar una disposición especial para que haya más transportes en el horario escolar, ¿no? En el que las mujeres llevan y traen a sus hijos. ¿Se fijan? Son acciones muy puntuales, pero que justo están pensadas con una perspectiva de quién cuida, cómo cuida, cuándo cuida, ¿no? Y cómo puedo facilitarle. Y por ejemplo, eso a lo mejor nos implica grandes ajustes, o a lo mejor no. O sea, también cómo dimensionar esto. Estas políticas públicas que son cercanas a los requerimientos de cuidados no siempre implican grandes costos, sino incluso remirar, ¿no? Remirar qué tengo que hacer. Por ejemplo, en el programa para mujeres estudiantes y hombres estudiantes que son padres,
Lo que es más novedoso, o lo que es más interesante son los ajustes razonables de horario, ¿no? O sea, becas ya hay para otras cosas, y también ya hay muchos cursos de sensibilización y formación de paternidad, de corresponsabilidad, autocuidado, etcétera. Tenerlos en el mismo programa suena bien, pero lo más novedoso es el ajuste razonable, y ese ajuste razonable no implica un costo, ¿no? O sea, fíjense cómo no implicó un costo realmente. A lo mejor implicó una medida muy estratégica, un cuidado de cómo organizar los horarios para que no se saturen, para que no haya desigualdades de otros sectores excluidos de estas cadenas de cuidados, etcétera. Pero no necesariamente un costo. Entonces también pensar eso, cómo no toda acción va a estar ligada a un alto. Adelante, por favor. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es lo que se esperaría de este sistema integral de cuidados o de los sistemas integrales del cuidado del mundo? Empezar a construir un conjunto de políticas que nos permitan concretar una nueva organización social de cuidados con la finalidad de cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieran, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, ¿no? Es un modelo de gestión y por tanto desde la lógica de pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas, ¿no? O sea, es una lógica que nos va invitando a ver a las personas que son usuarias de cuidados y a las que cuidan, y pensar en sus necesidades, en sus recursos, en sus particularidades, y justo desde ahí ir construyendo programas, estrategias o planes de intervención, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, pues obviamente un componente normativo. ¿Cuáles son los componentes del sistema integral de cuidados? Pues un componente normativo, de inicio ya lo tenemos, o sea, ya está muy bien porque ya hay una ley, ya hay un sistema, ya se ha aprobado un grupo de personas que normativamente van a vigilar la operación de esto, ¿no? Entonces, el derecho al cuidado que esté legislado y que nos invita a mejorar los servicios y establecer la arquitectura institucional. En este sentido, la arquitectura institucional, pues evidentemente somos nosotros, ¿no? Y garantizar algunos recursos financieros desde cada ámbito de actuación para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa es la parte normativa. Luego tenemos el financiamiento, ¿no? Vamos pensando también en calcular los costes e impactos y evaluar los posibles recursos financieros. Por supuesto que los recursos son finitos y no todas las acciones de cuidado se pueden llevar a cabo en las primeras fases. Por tanto, hay que pensar cuáles son las prioridades, cuáles son a lo mejor las opciones más viables, cuáles son a corto plazo o a largo plazo, y en ese sentido ir construyendo el plan, ¿no? El plan de cuidado. Y la gobernanza institucional, ¿no? Este ejercicio de coordinación interinstitucional de todas las instituciones con programas y políticas vinculadas con cuidados, ¿no? La gobernanza es un ejercicio muy interesante porque van confluyendo intereses, preocupaciones, competencias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo partí diciendo en esta sesión que me sentía muy honrada de la distinción que hace el señor presidente y la maestra Angélica de invitarme y confiar en mi criterio. Pero también valga decir que en esta gobernanza institucional yo aprendo mucho de las lógicas institucionales instaladas desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, eso nos va permitiendo decir, bueno, ¿cómo podemos sumar esfuerzos o incluso cómo podemos colaborar para hacer acciones, ¿no? O diagnósticos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya, bueno, ya con eso terminamos, con eso ya terminaría la presentación. Nada más como para cerrar, ya estamos en tiempo, pues sí decirles que para los que estamos en el ámbito de las políticas públicas, cada vez se vuelve más valioso pensar en cómo podemos incidir desde políticas públicas que realmente tengan esta perspectiva de género e incluyente, y cómo a veces pues eso sí transforma realmente vidas y trayectorias, ¿no? O sea, estas mujeres, por ejemplo, que tienen 5 actores de cuidados de manera simultánea, implican una política pública diferenciada, ¿no? O sea, quien tiene a lo mejor adultos mayores es un ejercicio valioso y muy demandante de cuidados, pero no es la misma circunstancia que quien tiene trayectorias de 5 requerimientos de cuidados, ¿no? Entonces, pensar que la política pública, sé que es complejo, pero a veces sí tenemos desde acá la posibilidad de pensar cómo llegar a esos actores que están pues en la situación más vulnerable del tema de los cuidados, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias. Primero, dar cuenta de la presencia de
Israel en representación del tesorero. Por favor, Israel. Buenas tardes, bastante interesante sus análisis, creo que sí bueno, yo acabo de tener una experiencia semejante, tuvo un accidente vascular mi hermana, entonces creo que estoy muy sensibilizado con esta parte, porque pues sí nos cambió un poco la dinámica de actuación, ¿no? A mí a lo mejor no directamente porque pues tiene su familia nuclear. Lo que comenta profesora, sí, creo que hay condiciones en diferentes ambientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cuestión de gobierno, pues imagine una situación de cuidado. ¿Cuánto tiempo me van a poder dar incapacidad o permiso para cuidar por ejemplo, a mi pareja? Que ahí está la cuestión de la composición de las familias, es muy diferente. A veces el hombre es el que tiene que estar yendo a hacer los cuidados, a tener que ver cómo se allega de recursos para poder tener atendida a su paciente, que en este caso es una mujer. Creo que sí tendríamos que ver todas esas partes en cada uno de los ámbitos para poder aterrizar. Hay tantas situaciones, la pirámide poblacional, como comenta usted, vamos todos para allá, pero aquí la incidencia de jóvenes con alguna situación está cada vez mayor. Entonces ahí ya no es una cuestión de generación, a veces vamos a entrar jóvenes a cuidar niños, niños a cuidar adultos, y esa composición es bastante complicada, ¿no? Porque como comenta, pues son situaciones en cada ámbito. La cuestión de la prevención, ya estamos aquí, a final de cuentas, pues nos va a tocar cuidar o que nos cuiden, pero sí una política anterior de prevención, por ejemplo, en su hábitat de embarazos juveniles, que eso generaría pues no tener que desviar situaciones a cuidados y una serie de cosas, ¿no? Creo que sí es digno de estudio, como dice, ya se ha avanzado bastante con la ley, con las políticas, pero sí ir aterrizando en cada una de sus trincheras que podemos ir incursionando para poder lograr todo este círculo virtuoso, ¿no? En el cual podamos participar todos y no se le carguen las pulgas al más flaco, como dicen, ¿no? Creo que va bastante bien el esquema. Bueno, pues muchas gracias por la participación. Me parece bien valioso su comentario, porque además, digo, yo creo que sí, todos eventualmente vamos a ser proveedores de cuidados o vamos a ser cuidados. O sea, el cuidado es inevitable. En algún momento de la vida vamos a requerir cuidados o cuidar, ¿no? Y justamente ponerlo en el centro nos invita a pensar cómo quien cuida o quien recibe cuidados lo haga con calidad, lo haga con condiciones, lo haga con integridad, ¿no? Justamente pensaba en las complejidades, ¿no? Muchas veces estos arreglos laborales se van haciendo en lo cotidiano. Por ejemplo, yo tengo un equipo de trabajo, ¿no? Y varias veces me ha dicho mi mano derecha, ¿sabe qué? Es que tengo a mi hijo enfermo y no puedo venir. Y yo, sí, pues trabajo desde casa. ¿Cuál es la diferencia? Que esa política de cuidados no está, es un ajuste que queda a expensas de la solidaridad, de la voluntad, de la sensibilidad, ¿no? Pero no está previsto, ¿no? Entonces, a veces simplemente es que eso que ocurre en lo informal se vaya visibilizando y haya un proceso y una sistematización, ¿no? Porque también si esta persona, Cada 8 días. O sea, lo hace 8 días de 15, pues entonces también vamos ponderando condiciones. Entiendo que el sector empresarial, el sector institucional, luego pues tiene que mediar, ¿no? Entre ser sensible y el rendimiento. Pero también es cierto, y eso no lo comenté en la presentación, pero cuando o sea, yo que soy psicóloga, en el tema por ejemplo, la psicología organizacional, muchas veces ocurren fenómenos a partir de la desmotivación del personal, ¿no? Entre ellos el presentismo y el ausentismo, ¿no? Y a veces la gente, pues si no hay sensibilidad, se lo toma. O sea, también hay resistencia, la gente va y está ahí, pero no está o no rinde. Pero por el contrario, cuando se van haciendo las reuniones virtuosas de colaboración y yo sé que a lo mejor tengo un equipo de trabajo que me respalda en situaciones críticas, yo respondo.
Entonces también esto de manera importante va como generando otras lógicas, ¿no? Eso en el sector empresarial, pero también pensándolo en otros ámbitos también no puede ser que opere. Entonces, ciertamente es complejo, pero y requiere un cuidado como de que sí, que no, que puedo institucionalmente, que puedo normativamente, tengo una contraloría, una auditoría. Pero requiere como ir justo poniéndolo en el ojo de la reflexión para ir poco a poco, ¿no? Y incluso por etapas, un programa, una acción suficiente, ¿no? Esa acción, si al final tenemos 10 direcciones y cada dirección hace una acción, estamos avanzando a un ritmo acelerado, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, a lo largo de la exposición, mi ciudad estuvo muy interesante, cosas que desconocía. Ahora sí que dice el buen juez por su casa empieza. En mi familia pues son 4 mujeres, el único hombre soy yo. Entonces, la mayoría estamos llegando a 60 para arriba. Entonces me gustaría, varias series de preguntas, pero me voy a enfocar en lo que usted estaba comentando, en relación que la mayoría de las veces las cuidadoras, porque no mencionó cuidadoras son mujeres, ¿verdad? Ok. Yo como hombre, al estar en mi casa, yo le digo, mamá, ¿me puedes mandar a comprar tortillas? No, por eso tienes hermanas. Mamá, ¿me dejas hacer unos huevitos? No, por eso tienes hermanas. Mamá, ¿puedo planchar la ropa? No, por eso tienes hermanas. No, bueno, ya sé que lo va a hacer mi mamá, ¿verdad? Entonces de ahí parto de que mis hermanas igual, cuando tienen algún enfermito, hermana, ¿te puedo? No, hermano. Hermana, no, hermano. Sí, de ahí ya pienso que me están haciendo, me hicieron y no. ¿Sí? Ok, entonces digo, bueno, ok. Si aquí en las posiciones establece que las mujeres son las que se encargan de, la pregunta es cómo podemos hacer o cambiarlo así que decimos la cultura para que uno de hombre, es decir, cámbiale el pañal al niño, lo haces mal. Sí, desde ahí ya nos hacen inútiles, ¿no? Ponle un nombre, espero no ofender, ¿verdad? No nos involucran. ¿Mande? No nos involucran. Excelente, excelente. Ah, excelente. ¿Sí? Entonces, yo nazco por decirlo, la cultura de no estar involucrado en algo que puedo hacer. Esa es la parte, dijéramos, sencilla, ¿no? Sin tomar en cuenta los prejuicios. Entonces yo a veces digo, oye, ¿te puedo a mi sobrina la operaron? Hermana, ¿yo puedo ir? No, hermano. Claro. Pero yo sé que es un desvelo, yo sé que es un sacrificio, yo sé que... Entonces ahí la pregunta viene siendo, dice, las mujeres tienen la mayor carga sobre los cuidados. ¿Cómo una mujer, dijéramos, de una edad, o sea, por segmentos, cómo decirle, oh, también tu mamá se va a enfermar, también yo me voy a enfermar, oye, ¿nos puedes ayudar? Empezando con lavar un traste, empezando con, a ver, fíjate cómo inyectar, cómo se cambia una gasa, cómo se hace. Desde ahí yo pienso que es la pregunta, ¿cómo pueden las mujeres que tengan cierta influencia sobre el hombre para decirle, oye, vamos a llegar, por ejemplo, nosotros, los 5 ya nos llegó la edad. Porque, ay, nos alcanzó el tiempo. A mí, yo no tengo hijos. Yo digo, ¿y quién me va a cuidar si no tengo hijos? Sí. Me decían, ¿qué vas a hacer si no tienes hijos? Y dije, sí, voy a tener que pagar el costo. Sí, se paga un costo. ¿Ah? Claro. No mantuve a nadie, pero ¿quién me va a cuidar a mí? Y sí, llegó un momento acá, así me decían, ¿y quién te va a cuidar? Pues el costo lo tengo que pagar caro. ¿Sí? Entonces aquí digo, pero yo quise aprender a cuidar y nunca me dejaron. Siempre he dicho, pero yo no aprendería a cuidar. Muchas gracias por la participación. De verdad es interesante, pero más allá de lo que nos pueda pasar en lo individual, que todos seguramente tenemos una experiencia, y lo importante es que esto nos ayude a plasmar acciones, estrategias, políticas que desde el gobierno nos permita instrumentar un sistema de cuidados que permita que la gente en lo individual que vive estas situaciones pueda ir resolviendo y tener una carga menos pesada conforme vaya llegando el momento de dedicarse a los cuidados o de requerir los cuidados.
para nosotros es muy importante que aquello que bien nos decía ahorita la doctora, podemos tener 1, 2, 3 ideas en cada área y podemos irlas poniendo en marcha y ya en un conjunto pueden dar buenos resultados. Replicar algunas de estas, la NORA, el sistema o el espacio que tenemos y que ahorita está limitado porque es solamente en la colonia Jalisco, evidentemente está pensado en la gente que vive alrededor, el rango de acción es limitado porque físicamente es limitado, pero estamos procurando que a esas personas se les facilite su proceso de cuidado y efectivamente generar un proceso de educación distinto para que también los hombres no culpemos a las mujeres de no me educaron para cuidar, ¿verdad? Los hombres aprendemos en este proceso de cuidados. Es incluso quizá un tanto característico que incluso en estos procesos que deberían ser más, que son institucionales, deberían ser más equitativos, vemos que casi toda la representación, incluso de quienes integran el ayuntamiento, casi todas las integrantes son mujeres. Solamente hay uno de las regidurías, solamente el regidor Edgar. Sí, ¿verdad? Y también está Esquivias. Y Esquivias, no, perdón, son dos. Pero mayoritariamente hablamos de mujeres. Y esa es una parte que luego nosotros descuidamos, porque les dejamos esa labor que las mujeres vean cómo van a resolver el problema de cuidados, cuando no, es un problema que debemos atender todos en conjunto. Y de eso se trata de esto, de tener capacitaciones que nos permitan generar conciencia y que esa conciencia nos lleve a hacer propuestas que deriven en un sistema de cuidado más incluyente y que tenga políticas de largo alcance, ¿no? De eso se trata esto. Por favor. Sí, precisamente para esto es esta capacitación por parte de la doctora, para entender el alcance de la importancia de nuestra participación, de la participación de cada una y cada uno de ustedes, para poder integrar un programa de acuerdo a las áreas en las que están. Por ahí se escucha en redes de el centro, a lo mejor si llega, a lo mejor un centro de autismo podría formar también parte del sistema de cuidados. Ahorita que nos hablaba la doctora de la problemática que hay en las juventudes en el tema de salud mental, por ahí se escucha también que se está trabajando en un centro para atender esta problemática, y seguramente, profe, desde la educación, los regidores y las regidoras, desde temas de seguridad, iniciativas administrativas aquí en el ayuntamiento, los presupuestos, que también son muy importantes, muchos de ellos tendrán que tener un presupuesto con perspectiva de cuidados, y la participación de todas y todos ustedes es muy importante. Entonces, ir pensando con toda esta información que nos provee la doctora, qué podemos proponer para posteriormente, en 3 meses que tengamos otra sesión, poder integrar todas estas iniciativas y todos estos planteamientos que ustedes tienen dentro de su labor, para poder generar una política pública de cuidados y poder apoyar a la población que está en esta situación. Sí, por favor. Nada más aquí, bueno, estamos enfocándonos en el tema sobre que concientizar que los hombres también deben de participar en este tipo de cuidados, de programas. Pero yo creo que también tenemos que ver una parte que es muy delicada, y es una línea muy delgada que se puede cruzar en el hecho el derecho de no cuidar. Sí, si bien es cierto, tenemos muchos casos en cuestión de omisión de cuidados, en cuestión de abandono, ese tipo de situaciones que tenemos que, yo considero que deberíamos de hacer aquí también una concientización y trabajar, que dentro de la misma política esté un programa donde se concientice para que haya una solidaridad generacional en ese aspecto, porque si no, ahí podríamos hasta darles la oportunidad a muchos de que vayan este tipo de situaciones, digo, por los casos que tenemos en los que la gente simplemente dice, pues yo no voy a hacer caso, ¿verdad? Y hablamos de personas enfermas hasta personas adultos mayores, que aquí va a ser un arma para decir, pues ejerzo mi derecho a no cuidar y no puedo, y hazte cargo, que es lo que hacen ahorita, ¿verdad? Y recordemos que legalmente ahorita hay una posibilidad de hacer
esa obligación válida hacia precisamente personas que no están en una situación de cuidarse por sí mismas. Y sin embargo, si abrimos la puerta de mi derecho a no cuidar, exacto, entonces estaríamos vulnerando a lo mejor ya dos casos. Digo, me parece muy interesante, coincido, hay que analizarlo completamente bien, porque sí correríamos el riesgo de poner a personas en un riesgo más grande del que ya se y encuentra. así se nos está complicando esa situación, y pues desde el Código Civil sabemos quién tiene derecho a qué y es obligación, entonces sí es la línea muy delgada que tendremos que analizar de manera jurídica, social, para poder evitar ese tipo de situaciones y que crezca otro sector que a lo mejor estamos medianamente tratando de que no se sature. Pues bueno, está la cuestión de poderme zafar, pero está la obligación de tener que cuidar al adulto. Creo que en el enfoque es, pues bueno, no puedo yo cuidarla, pero tengo que pagar a un cuidador capacitado que seguramente pudiera ser una base de datos que tenga la capacidad para poder atender a un paciente. Eso, pues bueno, yo no lo quiero cuidar porque me desgasta físicamente, mental. Tengo que pagar, lo que decía, de alguna forma tengo que cubrir esa obligación que la ley me da por tener que cuidar a un familiar. Sí, bueno, yo quisiera intervenir en varios sentidos. En un primer momento sobre lo que nos comentaba del tema de cómo muchas veces los hombres han sido excluidos del cuidado. Yo creo que, por ejemplo, a nivel institucional, ¿qué podemos hacer? Pues pienso desde el área de infancias, de educación, desde incluso a lo mejor programas públicos que invitan a las personas usuarias de los programas públicos a que vayan sensibilizándose y pensando que todos podemos, debemos y tenemos capacidades para cuidar, ¿no? Entonces, desde ahí podemos a lo mejor hacer algún tallercito, alguna actividad que vaya sensibilizando a la ciudadanía y que vaya generando una transformación cultural para la redistribución de cuidados, ¿no? Porque cuando hablábamos del derecho a cuidar, efectivamente hay personas que no han tenido el derecho a cuidar, aun cuando lo quisieran hacer, ¿no? Porque no se les ha permitido por tradición cultural o porque se piensa que no son competentes o no están capacitados, ¿no? Y esto hay que también irlo como deconstruyendo, y ahí tenemos como aliadas esas direcciones bien importantes para ir transformando desde las infancias, pero también con las personas adultas mayores que vayan aprendiendo que pues los cuidados no solamente son responsabilidad de las mujeres, sobre todo, ¿no? De ellas mismas, ¿no? Por otro lado, en términos del tema del derecho a no cuidar, sí lo entiendo y me parece importante sí problematizarlo, pero pensemos que en el cuidado, por ejemplo, se han ido cultural y tradicionalmente incorporando a actoras del cuidado como las hermanas, ¿no? O las jóvenes. Esas jóvenes no eligieron tener hijos, no eligieron tener, o sea, vamos, se apela a la solidaridad, a la moral, al afecto para que cuiden a una serie de actores del sistema familiar, pero legalmente no tienen una responsabilidad, ¿no? Y justamente el sistema va pensando que ellas deberían de proveer, muchas veces saliéndose de la educación, o sea, dejando las aulas, ¿no? Entonces ahí también pensar cómo redistribuir el cuidado para que sí sea un derecho, pero que también haya derechos a parar, a tener un día de descanso, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, como particularizar el derecho a no cuidar implica en primera instancia yo tener la posibilidad de tener un día de descanso, ¿no? ¿Quién le da un día de descanso a una mamá con un hijo autista? Pues no lo hay, no hay vacaciones, no hay jubilación, no hay días de descanso, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la redistribución. Los programas como la NORA son bien valiosos para decir, bueno, a ver, los miércoles vamos a cuidar a personas con autismo. Y entonces ese día se abre una agendita de actividades y todas las personas que tienen una persona con autismo pueden ir ese día a dejar a su familiar un par de horas para poder hacer otra actividad. Ahí estamos institucionalmente proveyendo el derecho a no cuidar, ¿no? Tampoco es que vamos a salir y le vamos a decir a la ciudadanía, puedes no cuidar, porque entiendo que hay un abandono importante de adultos mayores, hay una negligencia importante de personas con discapacidad que están en situación de abandono, y que claro que nos podría poner en una situación compleja, pero sí pensar nosotros como institución cómo hacer para asegurar este derecho a que las personas puedan eventualmente no cuidar, ¿no? O incluso, a lo mejor yo puedo decir, bueno, me puedo generar un programa de apoyo económico para las personas cuidadoras para que vayan a un espacio donde puedan tener 2 horas para sí mismos, ¿no?
o este apoyo económico para que si alguien quiere llevar a su adulto mayor a una casa de asistencia tenga el 50% de apoyo de mi parte y el 50% de bolsillo. Claro, ahí ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Presupuestalmente, financieramente, la implicación del ayuntamiento, y a lo mejor en este momento no son viables, ¿no? Porque el solo hecho de tener una nora pues es un gran esfuerzo, ¿no? O sea, tener un espacio donde ya hay profesionales contratados, donde ya hay un equipamiento adecuado, donde el espacio está bien pensado para una serie de actividades, ya implicó un presupuesto. A lo mejor eso no se va a poder hacer en el corto plazo, pero sí pensarlo en el largo plazo para ir permitiendo que las personas también pues vayan teniendo este descanso efectivo, ¿no? Este descanso efectivo del trabajo de cuidados, ¿no? O sea, hay personas que no paran nunca y no pueden parar, o sea, no van a parar. Hay situaciones específicas, yo creo, nada más el tema era, por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen algún niño con alguna discapacidad, yo creo que son situaciones en las que sí se requiere apoyo, pero por ejemplo, en el caso tenemos casos donde en la unidad de atención al adulto mayor, o sea, simplemente no se quieren hacer cargo porque no quieren, o sea, es un no quiere. Entonces ahí le llegaría la responsabilidad al Estado, en este caso al DIF, de decir, bueno, si no quieres hay que buscar un lugar donde esté el adulto, incluso los tenemos en algún lugar, pero la gente no paga, la gente no va y no los atiende, la gente no va y ni los visita. Entonces eso es lo que pues, tendremos como que revisar en esa parte para que no se trascienda más allá. Incluso creo que se entiende de forma más sencilla si se habla del derecho a descansar, ¿no? O sea, algo así, manejarlo de otra forma, porque contravendría con el Código Civil tan solo. Sí, suena problemático lo de derecho a no cuidar, a lo mejor hablar del derecho al descanso, claro, o englobarlo en el derecho al autocuidado, y que de ahí se derive esta necesidad, exactamente, creo que podría ser menos problemático y más sencillo también de comunicar. Sí, yo creo que sí estaría bien. Y siento que ahí sería muy importante considerar que es también parte muy importante la costumbre que se tiene, ¿no? Como menciona, allá fue una situación muy peculiar en nuestro país, ¿sí? En la situación maternal, pero también hay situaciones que, en mi caso yo por ejemplo te comento, hace año y medio falleció mi madre y estamos cuidando a mi padre, y un día cada uno de la familia va y lo cuida. Entonces sí, lo estamos haciendo y estamos turnándonos, estamos haciéndolo de una manera que todos descansamos. Entonces yo creo que eso se puede ver directamente en el núcleo familiar para que entre los miembros involucrados pues den ese derecho al descanso más que nada. Más que una política pública posiblemente sería más manejarlo a través de los núcleos familiares, a ver qué solución puede dar. Porque sí también como que dejar a la persona ahí al cargo de, pues no, tampoco, no es nomás una persona. Sí, claro. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos por sus reflexiones. Doctora, especialmente muchas gracias por el taller. Continuando, pasamos entonces ahora sí al sexto punto del orden del día, que corresponde a asuntos varios. Les pregunto si alguien tuviera algún tema que tratar en asuntos varios. Bien. En vista que no existe ningún punto, pasamos al séptimo y último, siendo las 14 horas con 33 minutos del día miércoles 11 de marzo de 2026. Doy por concluida y clausurada la segunda sesión ordinaria del Sistema Integral Municipal de Cuidados del municipio de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2024-2027. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias.